Capítulo 11. La legión de madera del Bodhisattva avanzaba como una marea por las ruinas superiores de la colmena. 12.000 hombres. Hashirama los había forjado con raíz, corteza y la voluntad del fuego, y entregó las riendas a Batu sin dudarlo. La cicatriz blanca conocía la tierra mejor que él. Conocía los rostros del amigo y del enemigo. Conocía la forma de esta guerra y los colores de su locura. Hashirama desconocía todo eso, o casi todo. Avanzaron sin trompetas. Sin estandartes, sin gritos de valor. Solo el sonido de la madera que crujía, de la corteza moviéndose sobre las ramas musculosas, de la lanza y el garrote alzándose con un propósito sombrío. La inmundicia demoníaca los recibió en enjambres y se dispersó como hierba seca ante la guadaña. Hombres retorcidos en bestias. Monstruos vestidos de carne y seda, y finas libreas. Se dispersaron en la línea de madera. Aullaron, lloraron y se desangraron en las grietas de la tierra. Batu avanzaba al frente, con su armadura de guerra cubierta de hollín y vísceras. Llevaba su espada curva en una mano y un volter, así se llamaban sus extrañas armas que escupían metal en la otra. Dirigía a la legión como lo habría hecho un líder experimentado, un señor de la guerra. Cuando hablaba, obedecían. Donde señalaba, atacaban. Las construcciones no cuestionaban. No dudaban. Luchaban como uno solo. No sentían dolor ni conocían el miedo. Los enemigos mortales, aquellos que se aliaban con los demonios, y los enemigos pronto se encontraron frente a un enemigo al que no podían aspirar a derrotar. Y así, como hojas bajo la lluvia, fueron rápidamente aniquilados y barridos, mientras sus gritos se perdían en la oscuridad. Los humanos normales, observó Hashirama, no podían ni siquiera esperar enfrentarse a un solo legionario bodhisattva, y mucho menos a 12.000, a menos que usaran armas tan terriblemente poderosas que también se aniquilaran. Para ser justos, eso sucedía de vez en cuando, ya que el enemigo destruía algunas construcciones atándose explosivos. Lo que no sabían era que, mientras Hashirama mantuviera la corriente del Senjutsu, el Bodhisattva caído se reanimaría y se repararía. Se encontraron con los hijos del emperador en el precipicio de un puente espiral, donde la mitad de la estructura aún se mantenía en pie y la otra mitad pendía como un brazo roto sobre el abismo. Los astartes traidores emergieron en filas de púrpura y oro, con sus armaduras brillando como gemas magulladas bajo el cielo iluminado por el fuego. Se movían con determinación, no con locura. Todavía no. Eso vendría después. Sus yelmos mostraban las miradas lascivas de santos y bestias por igual, y su risa resonaba como música demasiado rápida. Eran más rápidos que la mayoría de los hombres, más fuertes que cualquiera. Cada uno, un arma. Cada uno, afinado para matar. En esto no se diferenciaban de los Jonin promedio. Esos shinobi de élite capaces de hacer una docena de señales con las manos en un instante y desvanecerse como la niebla. Pero estos astartes no poseían tal habilidad. Ninguna sutileza. Ningún truco. Venían con rugido, espada y rayo. Sus habilidades eran corporales. Sus mentes estaban afinadas para la guerra, no para el equilibrio de los elementos ni para la astucia y la velocidad de los shinobi. Y así atacaron. Pero la legión de madera no se rompió. Los constructos de Bodhisattva se alzaban sobre ellos, iguales en masa, aunque no en astucia. Resistieron golpe tras golpe, sus cuerpos astillados y remendados por el chakra que latía a través de sus extremidades. Las lanzas atravesaban las corazas de ceramita. Los garrotes destrozaban cráneos como frutas maduras, porque un alarmante número de estos astartes no llevaban casco por alguna extraña razón. Los constructos de Bodhisattva se estrellaron y desgarraron sus filas como una tormenta viviente. Lucharon no con odio, sino con inevitabilidad. El tipo de violencia que nace no de la ira, sino de la naturaleza misma. Un árbol no se enfurece cuando aplasta a un hombre bajo su tronco caído. Batu observó al enemigo flaquear. Donde el enemigo abatió a uno, 3 más cerraron la brecha. Los constructos eran demasiados, demasiado incansables. Los traidores, a pesar de su ferocidad, no pudieron con la inundación. Llegaron con armas sónicas, cuyo sonido desgarraba la carne de los huesos.
Algunos constructos se hicieron añicos con su chillido, y la corteza explotó en polvo y raíces. Pero los supervivientes siguieron llegando. Llegaron con espadas sierra, rechinando los dientes y chillando de alegría. Pero los constructos resistieron. Arrastraron a los traidores. Los inmovilizaron bajo sus extremidades como si fueran piedras. Aplastaron sus cráneos contra la tierra cubierta de ceniza o simplemente les desgarraron las extremidades. Los astartes sangraron. Los astartes ardieron. Y aunque lucharon como dioses, cayeron como hombres. Desde atrás, Hashirama observaba y analizaba en silencio. Sus ojos seguían los patrones de movimiento, de fuerza y fracaso. El curso de la batalla. La muerte no le era ajena, pero aquí se movía de forma diferente. La guerra en sí no cambiaba, pero las armas y las tácticas sí, y estos Volteres, de haber estado presentes durante las grandes guerras de su época, habrían marcado la tierra para siempre. También vio las debilidades de la Legión de Madera. Demasiado lenta. Demasiado dependiente de las órdenes. Pero eficaz en número. Su fuerza residía en la saturación. Abrumar. Un solo constructo bodhisattva no podía derrotar a un Astartes. Pero que dos de ellos se unieran contra uno solo era otra historia, o 5. Una táctica no apta para la infiltración ni el asesinato, sino para la guerra en su forma más pura y brutal. Y esto era guerra. Pura y brutal. Los hijos del emperador murieron gritando. Algunos no gritaron. Algunos cantaron. Algunos gimieron. Murieron de todos modos. Batu no dijo nada mientras abría paso a otro Astartes, cuyas extremidades estaban sujetas por dos bodhisattvas. Batu lo partió en dos. Avanzó sin pausa. Tras él se oyó el sonido de la legión avanzando, paso a paso, imparable. En la neblina iluminada por el fuego de aquella ciudad hundida, los santos de madera del primero Kage marchaban con el asesinato en sus corazones y la misericordia en sus propósitos. No conocían la alegría. No conocían el miedo. No tenían voz para clamar. Y entonces se toparon con las máquinas blindadas. Aquellas que Batu llamaba tanques. Pegados al suelo, de cañón largo y placas gruesas. Arrastrándose sobre orugas como gusanos envueltos en acero. Sus motores rugían y sus cañones tronaban. No estaban vivos, pero aún así mataban. Estos no eran como los guerreros que llegaban a pie con espadas sierra, lujuria y canciones. No eran hombres, aunque eran manejados por hombres. Eran bestias de metal hechas para la matanza. Rugían a distancia y abrían agujeros en el mundo. Cada vez que disparaban, el cielo se agrietaba. Las calles se desplomaban. Edificios enteros se desvanecían en llamas y polvo. Y donde la legión de madera había resistido a la espada y al rayo, estas cosas los desgarraron como una inundación a través de la arcilla quebradiza. No es bueno. Llegaron en columnas, atrincherados tras bastiones derruidos y piedra fundida. Sus cañones giraban lentos pero certeros. Su armadura era tan gruesa que ni siquiera los santos de madera podían atravesarla. Era un enemigo diferente. Menos odio, más fuego. Menos sangre, más truenos. Batu los llamó peligrosos y tenía razón. Entonces Hashirama se puso a trabajar. Se movía como una sombra entre las hojas. Invocó a sus clones de madera, uno por uno, y cada uno portaba porciones de su senjutsu, suficientes para provocar el nacimiento de grandes árboles. Los tanques estaban destrozando a su legión bodhisattva y, aunque los quebrados acabarían reparándose, esto ralentizaría su avance. La ciudad debía ser tomada lo antes posible, antes de que el enemigo pudiera reagruparse y organizar un contraataque. Los clones de madera bastarían. Él los envió a la batalla. Se extendieron por las ruinas, invisibles. Al llegar a los tanques, atacaron sin descanso. Las raíces se desprendieron de la piedra y envolvieron las máquinas por completo. Aplastaron primero las orugas. Aplanaron las ruedas bajo nudos de madera viva. Los cañones giraron desesperados y dispararon contra troncos de corteza tan gruesa que los proyectiles desaparecieron sin hacer ruido. Luego vino el estrangulamiento. Las raíces trepaban por el chasis como serpientes y se tensaban.
El metal crujió y se dobló. Y entonces, se rompieron. Los cascos se partieron por la mitad. Algunos tanques estallaron con la tripulación aún dentro, atrapada en las entrañas de su propia invención. Otros fueron tragados por el bosque que los atacó. Madera contra acero. Vida contra artificio. Los clones no hablaron. No gritaron. Se aplastaron y siguieron adelante. Y Hashirama observó. Vio cómo se inclinaba la balanza. Vio cómo disminuía la potencia de fuego. Vio cómo la oleada de explosiones se ralentizaba. Donde antes 100 bestias acorazadas habían incendiado las filas de su legión de madera, ahora solo quedaba una docena. Luego la mitad. Luego ninguno. Los clones se desvanecieron uno a uno. Su chakra se agotó. Sus cuerpos se desmoronaron en corteza y ceniza. Pero el trabajo estaba hecho. A lo lejos, el humo se elevaba sobre los restos. Entre las cenizas, los construcciones Bodhisattva, destrozados y rotos, se recompusieron y recompusieron. Parecía que este era otro de sus límites, reflexionó Hashirama. Eran terribles contra enemigos acorazados. Pero, de igual manera, los enemigos con armadura pesada eran terribles contra sus clones. Y así sucesivamente. La guerra, la mayoría de las veces, se convertía en algo parecido a piedra, papel o tijera, y solo la existencia del ninjutsu difuminaba los límites. Aún así, para el propósito de limpiar y salvar la ciudad, las construcciones Bodhisattva fueron más que suficientes. Las bestias acorazadas habían desaparecido. O, al menos, la mayoría. A las pocas que quedaban las voltearon los bodhisattvas y las dejaron pudrirse tal como estaban, impotentes e ineficaces. Y el camino quedó abierto de nuevo. La legión de madera marchó sin pausa. 12.000 hombres fuertes y silenciosos. Avanzaron entre el fuego y la ruina como una marea que avanza lentamente sobre la piedra. Donde surgió resistencia, ésta se desvaneció. Hombres con armaduras retorcidas. Bestias que gritaban en una lengua desconocida para el hombre. Criaturas que no deberían caminar sobre la tierra. Llegaron, y fueron aniquilados. Sus armas se hicieron añicos contra las ramas de madera. Sus cuerpos quedaron aplastados bajo las porras que brotaban de las raíces de la propia ciudad. Algunos intentaron huir. Otros no tuvieron la oportunidad. La legión no habló ni se detuvo. Los demonios fueron problemáticos al principio, ya que su bodhisattva simplemente no podía dañarlos de ninguna manera significativa, lo que obligó a Hashirama a lidiar con ellos él mismo, inyectándolos con energía física y luego absorbiendo el chakra resultante hasta que no quedó nada de esas criaturas malévolas. Entre los escombros y la sangre, Hashirama encontró a los vivos. Supervivientes atrincherados en bóvedas y sótanos. Semienterrados en ceniza. Aplastados bajo los muros, pero aún respirando. Los alcanzó con manos serenas. Curó las heridas que pudo, los envolvió en un aliento de chakra y los selló en pergaminos. Su peso se desvaneció. Su aliento se conservó. Mejor eso que dejarlos en el cielo, el fuego o las cosas que reían en la oscuridad. Pero el cielo seguía siendo un problema. Las criaturas voladoras descendieron a baja altura y llegaron rápido. Rugieron como demonios con alas ardientes. Sus estelas surcaron el cielo con humo y fuego. Sus proyectiles cayeron sin previo aviso y mataron sin piedad. Demasiado rápido para seguirlos. Demasiado alto para alcanzarlos. Golpearon y desaparecieron, dejando solo ruinas a su paso. Si se concentraba en ellos, se entregaba por completo a la tarea, podría destruirlos. De eso no tenía ninguna duda. Podría derribarlos uno a uno. Desgarrarles el casco con raíces afiladas. Golpear con lanzas de piedra desde abajo. Pero la guerra terrestre quedaría incompleta. No podía permitírselo. Así que tomó la única opción que le quedaba. Se arrodilló y presionó las palmas de las manos contra la piedra rota. Cerró los ojos. Aspiró el aire nauseabundo y lo filtró con la voluntad. Con la calma. Con el poder. Y la ciudad creció árboles. Se alzaron en silencio. Lentamente al principio. Luego más rápido. Ramas del tamaño de columnas. Hojas gruesas como lonas.
troncos más anchos que máquinas de guerra. Brotaron de ruinas y tejados, de grietas en el ferrocemento y agujeros abiertos por los bombardeos. Se unieron, raíz con raíz, rama con rama, hasta formar un dosel. Un techo de verde vivo se extendía por las partes altas de la colmena. La luz se atenuó bajo ella. La ceniza y el humo quedaron atrapados en su red. El chirrido de los chorros se apagó contra sus ramas. Y bajo ese velo, la legión se movía en la sombra. Las bombas impactaron en las ramas y se desvanecieron en llamas. La corteza se hizo añicos. Las hojas ardieron. Pero los árboles permanecieron. Y donde uno cayó, otro se alzó en su lugar. No fue perfecto. Pero fue suficiente. Suficiente para proteger a los heridos. Suficiente para ocultar el movimiento de los santos de madera. Suficiente para ganar tiempo. Para ganar aliento. Hashirama se encontraba en el centro. Sus manos colgaban relajadas a los costados. Su mirada firme. Observaba las extremidades mecerse sobre él y escuchaba el viento. Y la legión seguía marchando. Capítulo 12. Combate al mando y 12.000 guerreros de madera bajo su mando. El curso de la batalla cambió como una espada desenvainada. La legión del Bodhisattva marchó sin descanso, miedo ni necesidad, y Hashirama, siempre detrás y a su lado, llenó el mundo con su voluntad. Sus clones de madera se movían como humo entre la ruina, partiéndose y recomponiéndose, extendiéndose por la extensión de la ciudad colmena, bañada en ceniza. De sus manos brotaban fuego y raíz, piedra y hoja, uniendo, sellando y rompiendo con la misma facilidad. El jutsu atravesaba al enemigo como el viento entre la hierba alta. Y no pasó mucho tiempo antes de que los niveles superiores de la colmena fueran recuperados. Lo tomaron poco a poco, pasillo a pasillo. Los astartes enemigos, vestidos con armaduras que parecían huesos dorados por la inmundicia, profiriendo risas a gritos a través de filtros bots obstruidos con incienso y sangre, cayeron bajo garrotes y lanzas. Sus parientes mortales, aquellos locos que servían a sus degradados estandartes, se rompieron como madera podrida al ser golpeados. Las máquinas de guerra rugieron, pero fueron silenciadas por raíces que se alzaban y enredaderas que se aferraban. Los demonios chillaron, se retorcieron y rieron, pero también murieron, deshechos por la fusión de energía espiritual y física que solo Hashirama y sus clones de madera podían conjurar. Algunos gritaron maldiciones, otros cantaron himnos. Unos pocos gemieron de éxtasis y deleite. Todos fueron borrados. La batalla había cambiado. Ya no era un enfrentamiento de guerreros, ni siquiera un asedio. Se había convertido en una purificación. Una purga. Aislado del cielo, el enemigo se fracturó. Su apoyo había llegado en forma de máquinas aullantes y alas de fuego. Aviones, bombarderos, cañoneras. Pájaros de metal y dragones que escupían muerte desde lo alto. Pero cuando el bosque creció y los cielos se sellaron con hojas y ramas gruesas como el hierro, cuando las cimas superiores se envolvieron en corteza y sombra, el enemigo de abajo se encontró ciego. Y una vez ciego, se encontró vulnerable. Hashirama observó cómo se desarrollaba todo. Desde una posición estratégica en una torre en ruinas, vio cómo el patrón se repetía una y otra vez. Dondequiera que se alzaban sus árboles, el enemigo se tambaleaba. Dondequiera que sus clones sembraban la confusión, el enemigo caía. Los hijos del emperador, a pesar de su grotesco refinamiento y velocidad, flaqueaban cuando se les negaba su sinfonía de destrucción. Quedó claro, entonces, lo dependientes que eran de sus máquinas de guerra. De su logística. De las armas que rugían para ellos desde lejos. Su fuerza no residía solo en sus cuerpos, sino también en los brazos de las bestias que comandaban. Hashirama tomó nota. A pesar de su armadura, a pesar de sus armas, a pesar de su cibernética y sus mejoras, necesitaban lo mismo que cualquier otro ejército. Necesitaban líneas de suministro. Necesitaban comunicación. Necesitaban apoyo. No eran omnipotentes. No eran invencibles. Podían ser derrotados. No era fácil, y nunca sin coste, pero podían ser derrotados. Y entonces presionó más fuerte. Los clones redoblaron sus esfuerzos.
Los bodhisattvas ampliaron su alcance. Batu avanzó sin detenerse, abriéndose paso entre los restos del anfitrión corrupto. La colmena se estremeció bajo sus pies. Antaño una ciudad, ahora un cementerio. Bajo las sombras retorcidas de los edificios carbonizados, se encontraron niños. Bajo muros ennegrecidos por el hollín, madres y padres se enterraron para proteger a sus parientes. Algunos muertos. Otros aún respiraban. Hashirama los selló uno a uno, sacándolos de la ruina como maleza de la piedra rota. Sus corazones latían en pergaminos de chakra, almacenados hasta que pudieran ser liberados de nuevo. A salvo, aunque solo fuera por un tiempo. El cielo no se despejó. El aire permaneció cargado de ceniza y dolor. Pero la tierra ahora les pertenecía. Y entonces Hashirama comprendió algo más profundo. Este mundo, por extraño que fuera, se regía por las mismas reglas que el suyo. El poder sin equilibrio era debilidad. El poder sin apoyo era ruido. Y toda fuerza, por terrible que fuera, tenía un punto en el que podía ser quebrantada. Se apartó del campo de batalla y reanudó su camino. Las raíces se abrieron ante él. Los árboles se inclinaron en silenciosa reverencia. La guerra no había terminado. Aún no. La colmena tenía muchos niveles, y en las profundidades aún resonaba el sonido de la lucha. Pero por ahora, tenían la superficie. Hashirama respiró hondo y se arrodilló sobre las piedras rotas. Cerró los ojos y apretó las palmas de las manos contra el suelo agrietado. En lo más profundo de su ser, sintió la fuerza del aire a su alrededor, cargado con la mugre y la ceniza de mil fuegos. Sus sentidos se extendieron más allá de la carne, absorbiendo la energía natural contaminada, atrayéndola hacia sí mismo. Como agua sucia filtrada a través de una tela, la filtró hasta purificarla. La alimentó con chakra, con cuidado y mesura, formando la corriente constante de senjutsu necesaria para sostenerse a sí mismo y a los 12.000 soldados de madera que había creado con corteza y aliento. Sus cuerpos necesitaban el flujo de esa energía para perdurar. Sin ella, sus cuerpos se desmoronarían y lo ganado se perdería de nuevo. Cada pulso de senjutsu, cuidadosamente medido y equilibrado, mantenía sus extremidades intactas y su fuerza inagotable. El suelo a su alrededor se estremeció levemente, como si percibiera el poder silencioso que lo atravesaba. Batu cruzó lentamente las ruinas hacia Hashirama. Sus botas blindadas redujeron la piedra ennegrecida a cenizas bajo su peso. Se detuvo cerca del shinobi, con una postura erguida y sombría, mientras observaba el abismo humeante que se extendía por debajo. Sonidos distantes resonaban hacia arriba a través de las tortuosas cámaras y túneles que conducían al interior de la colmena. Disparos. Gritos. El eco sordo de las explosiones que levantaban más polvo y escombros desde arriba. Superficie asegurada, dijo Batu con su voz áspera y acentuada. Los niveles inferiores siguen combatiendo. Pero la mayoría del enemigo ha sido derrotado. Bajamos. Hashirama abrió los ojos, oscuros y serenos, y se puso lentamente de pie. Su túnica se agitó suavemente a su alrededor, tocada por un viento que no llegaba al suelo. Contempló la devastación que sembraba aquel lugar. Torres destrozadas, puentes rotos y murallas ennegrecidas por el fuego, los rayos y la magia demoníaca. Sabía, en el fondo de su ser, que cada ciudad que recuperaran luciría igual, destrozada, ennegrecida, llena de muertos y moribundos, pero este conocimiento no lo apaciguó. Asintió una vez, con expresión firme. No pararemos hasta que la ciudad sea libre, dijo en voz baja. Levantó la mirada hacia el horizonte, donde las nubes oscuras se arremolinaban como tinta derramada en el agua. Después de esta, salvaremos a todos los que estén entre aquí y el palacio imperial que mencionaste antes. La armadura de Batu se movió ligeramente, y las articulaciones de su armadura rechinaron suavemente al inclinar la cabeza. Levantó la larga y curva espada a su costado, con el filo ya marcado por la batalla. Acuerdo, dijo. Salvamos a todos los que podamos. Juntos, descendieron, adentrándose en las cámaras inferiores de la colmena. Descendieron bajo arcos en ruinas y a través de cavernas excavadas en metal, roca y hueso.
La oscuridad los envolvió mientras la legión de madera marchaba tras ellos, un río de madera y corteza inquebrantables y fuerza impulsada por chakra. Sus pasos marcaban un ritmo constante, un pulso de inevitabilidad que resonaba contra las paredes de acero, reverberando en la oscuridad. Sin la amenaza de las naves enemigas que lanzaban una lluvia de muerte desde arriba, su avance se volvió más firme y rápido, pero nunca fácil. El combate bajo tierra era brutal y reñido, con pasillos obstruidos por escombros, cadáveres y grupos de enemigos que aún persistían, reacios a ceder. Demonios, astartes enemigos, cultistas mortales. Todos luchaban con una ferocidad desesperada, atrincherados en los rincones de habitaciones destrozadas y túneles inundados de humo. Los clones de Asirama se extendieron por los pasillos y cámaras como sombras de madera y voluntad. Donde encontraron focos de resistencia, los enfrentaron con madera y alambre, espadas y raíces. Aplastaron a los enemigos acorazados bajo ramas enroscadas. Atrajeron a los demonios hacia sí, inundándolos de energía física hasta que se deshicieron, gritando, en la nada. A veces, escaparon como intermediarios, demonios que se volvieron corpóreos, pero fueron asesinados de todos modos. El aire se llenó de humo, astillas y ecos de aullidos que se desvanecían. Encontraron a los supervivientes acurrucados en la oscuridad, temblando contra las frías paredes de metal. Hombres y mujeres abrazaban a sus hijos, con los ojos abiertos e inyectados en sangre por el terror y el agotamiento. Algunos lloraban en silencio, otros miraban fijamente, incapaces de ver más allá de la pesadilla. Al contemplar a los imponentes legionarios de madera, muchos gritaron, alzando armas improvisadas y atacando con un pánico ciego y confuso. Palos, tubos, trozos de muebles rotos, todo se blandía contra las imponentes y silenciosas estatuas, solo para rebotar inofensivamente en la corteza como hierro. Asirama negó con la cabeza y se movió rápidamente entre ellos, tranquilo y cuidadoso, con gestos suaves pero rápidos. Colocó una mano sobre sus cabezas y los selló dentro de pergaminos entintados con chakra, a salvo de la ruina, de la violencia, del terror de la guerra. Conjuró más papel según lo necesitaba, presionando las yemas de los dedos empapadas en su propia sangre contra la superficie, trazando símbolos y líneas de tinta que brillaron brevemente con poder antes de desvanecerse. Estos pergaminos estaban guardados en pliegues de tela, cargados con vidas preservadas y futuros protegidos de la ruina. Pronto, las cámaras inferiores quedaron en silencio. Batu se encontraba al final de un largo pasillo, con la espada empapada de sangre fresca y la armadura surcada de manchas negras y rojas. Tras él, los legionarios esperaban, silenciosos e inquebrantables. Se giró hacia Asirama y asintió. Aún había combate abajo, pero ya no percibía a los astartes enemigos. Sus sirvientes mortales eran todo lo que quedaba y pronto serían derrotados. Todo estaba prácticamente terminado. Esta colmena, dijo Batu lentamente, con las palabras desgastadas por el cansancio, pero firmes como el acero, y conteniendo apenas un ápice de algo que podría haber sido felicidad o esperanza. Tomada. Por fin. Asirama asintió. Levantó la cara y cerró los ojos brevemente, sintiendo las vibraciones de la vida, la muerte, la ruina y la esperanza. Batu se giró hacia él y cayó de rodillas. Gracias. Los caídos de la colmena lo habrían hecho sin ti. Hermanos caídos y yo te lo agradecemos. Soltó un suspiro lento, tranquilo y firme, antes de acercarse a Batu y ponerle una mano en el hombro. Hice lo que cualquiera habría hecho si tuviera lo que yo tengo. No hay nada que agradecer. Levántate. Tenemos más trabajo que hacer. Batu asintió y se puso de pie. Sí. Más colmenas que salvar. Una colmena menos. Aún queda un número incalculable por salvar. El Lord Comandante Kyrios aplastó la cabeza del mensajero con un puño enfundado en malla. El hueso se quebró bajo la ceramita. La sangre salpicó el suelo como tinta derramada. El cadáver se desplomó a sus pies en silencio, con las extremidades convulsionadas una vez y luego inmóvil. Nadie se movió para llevárselo. Nadie se atrevió a hablar. Se encontraba en medio de una cámara de mando que vibraba con música suave, un temblor de cuerdas y gritos.
Las paredes estaban revestidas de piel desollada, aún fresca, tensa sobre puntales de latón que gemían débilmente al moverse las rejillas de ventilación. El incienso ardía en braseros dorados, denso y perfumado, enmascarando el hedor a sangre. El suelo bajo sus botas estaba resbaladizo por el vino, o algo parecido, y la luz estaba teñida de rosa. Una pantalla parpadeó a su izquierda, mostrando lecturas granuladas de augurios, distorsionadas por la interferencia atmosférica y algo más, algo que aún no habían nombrado. Al otro lado de la colmena conocida como Esperanza Roja, habían brotado grandes agujas de biomasa, más gruesas que torres, más antiguas que la piedra. Árboles, susurraron los tecnosacerdotes. Pero no árboles en el sentido natural. Sus ramas se elevaban kilómetros hacia el cielo. Sus raíces habían abierto los cimientos de la colmena. Y las malditas hojas interferían con cada escaneo profundo que intentaban. Un sudario viviente. Un muro de silencio y sombra. Kyrios se apartó del cadáver. Su armadura crujía al moverse. Placas de oro cinceladas con ribetes violetas, lacadas con suciedad y pulidas con ceniza. Un halo de espadas rodeaba su yelmo, girando lentamente. Sus guanteletes lucían los sellos de Fulgrim. Su hombrera derecha estaba marcada con dientes que no eran suyos. El silencio en la cámara se hizo sentir. 5000 astartes, dijo. Las palabras resonaron en un susurro. No era una pregunta. Era una frase. Se han ido. Nadie respondió. ¿Y los tanques? Las compañías blindadas. Los mortales. Las bandas de esclavos. Todos desaparecidos. Se acercó a la terminal más cercana. El rostro de un servidor parpadeó y se movió en respuesta, intentando interpretar los flujos de datos cambiantes. Kyrios extendió la mano y tocó la pantalla con un dedo. La imagen de la colmena palpitó. En lugar de estructura, torre y ruinas, solo verde ahora. No el verde de campos o jardines. El verde del bosque primigenio. De cosas antiguas. Extraterrestre. Equivocado. Había luchado en cientos de mundos. Había visto soles caer y lunas romperse. Pero nunca había visto a los árboles hacer eso. Bombardeo fallido, murmuró otro oficial. Su voz se filtró a través de una máscara de voz retorcida con forma de querubín gritando. La cubierta absorbe el impacto. Se regenera en cuestión de horas. Kyrios ladeó la cabeza. ¿Cómo? La biomasa y desconocida. Resistente al calor. Resistente a la fuerza cinética. Ya lo habíamos visto antes. En parte. Pero nunca así. Volvió a mirar la pantalla. Frotó una mancha de sangre sobre su superficie. Luego crece, dijo, y aprende. Se volvió hacia los oficiales reunidos. Hechiceros y guerreros por igual. Todos ataviados con elegantes atuendos. Cadenas, sedas y armaduras talladas en hueso y placer. Formaban un semicírculo. Ninguno lo miró a los ojos. Dio otro paso hacia ellos. El suelo se movió bajo sus pies. La música subió de volumen. Alguien, dijo, se ha burlado de nosotros. Hizo una pausa. Miró hacia el fondo de la sala, donde la ventana abierta mostraba la colmena a lo lejos, ahora un conjunto de ramas, dosel y espinas. Las torres más altas de la ciudad ya no eran de acero y cristal. Eran corteza. Eran hojas. El cielo estaba denso de niebla y cenizas. Una tenue luz brillaba entre el follaje como estrellas moribundas atrapadas en una telaraña. Kyrios sonrió sin humor. Los hijos de Fulgrim, dijo. Los elegidos del príncipe de la perfección. Humillados por los árboles. Uno de los oficiales soltó una risita suave. Se apagó al instante cuando Kyrios se giró. Flexionó los dedos. Extendió la mano y se quitó el yelmo. Lo dejó en el altar junto a él. Su rostro era terso e impecable. La piel, demasiado tirante sobre el cráneo. Ojos penetrantes y descoloridos. Parecía más joven de lo que era. Eternamente joven. Y completamente despiadado. Descenderé, dijo. Entraré en esa ciudad de corteza y podredumbre. La quemaré desde la raíz.
Capítulo 13. El mortal avanzó con cautela, con la ropa aún manchada por el hollín y el aceite de algún manufactorum vaciado hacía tiempo por la guerra. A su alrededor estaban los supervivientes. Hombres y mujeres con uniformes andrajosos, algunos con chalecos antibalas destrozados, otros con poco más que camisas andrajosas. Todos lo miraban en busca de respuestas. Llevaba un rifle láser, con el cañón apuntando al suelo, más una carga que una amenaza. ¿Tú fuiste quien nos salvó?, preguntó en voz baja, inseguro. Cambió de postura y miró la armadura de Batu, luego a Shirama. Las marcas en su túnica lo mostraban como obrero de fábrica, no como soldado. Sin embargo, esta gente lo veía claramente como un líder. Una docena de ellos se apiñaban detrás de él, con los ojos abiertos, una mezcla de cansancio y alivio. Hashirama sostuvo la mirada del hombre, pero como siempre, no hablaba el idioma local. Se giró hacia Batu con una expresión curiosa en sus ojos oscuros. ¿Qué dijo? El yelmo de Batu se inclinó. Te lo agradece, le dijo Hashirama en ese idioma antiguo y casi olvidado que compartían. Hablar constantemente con Hashirama le permitió aprender más de lo que cualquier pergamino antiguo podría haber aprendido. Y ahora, Batu se atrevió a considerar la posibilidad de que su gramática ya no fuera tan atroz. Dice que tú eres la razón por la que aún viven. Hashirama respondió con una leve sonrisa, levantando una mano en señal de paz. El trabajador asintió, tragando saliva con dificultad. Su propio alivio se hizo evidente en la forma en que sus hombros se hundieron. El hombre se aclaró la garganta. ¿Qué hacemos ahora, Lord Astartes? Eso frenó bruscamente los pensamientos de Batu. La ciudad colmena llamada Esperanza Roja era libre, por ahora. Los traidores se habían ido, o habían muerto, o habían huido. Pero el planeta seguía ardiendo en una docena de frentes de guerra, y él y Hashirama se dirigían al Palacio Imperial. No podían quedarse. Y sin el extraño poder de Hashirama sus árboles vivientes, su legión imparable, nada impediría que otra oleada de traidores volviera a entrar. Batu se volvió hacia Hashirama. ¿Podrías sellarlos como hiciste con los demás supervivientes? Hashirama se cruzó de brazos, mirando a la multitud a lo lejos. Eran miles. Cientos de miles. Quizás millones en total. Gente de los niveles inferiores, de las alcantarillas, de los manufactorums, todos salvados en el último momento de lo que parecía una muerte segura. Respiró hondo y asintió. Tendré que crear algo más grande. Un nuevo pergamino. Pero debo liberar a la Legión Bodhisattva para hacerlo. No puedo mantener a la Legión y a los supervivientes sellados a la vez, no sin perder el control. Batu no dijo nada al principio, solo observó a los hombres y mujeres maltratados que se abrazaban. Algunos sangraban por heridas a medio curar. Otros acunaban a niños envueltos en mantas rasgadas. Todos observaban con ojos demasiado cansados para albergar esperanza. Colocó una mano suavemente sobre el hombro del trabajador, rozando la tela hecha jirones con el guante. Luego se volvió hacia Hashirama. Debe hacerse, dijo. No podemos dejarlos aquí para que enfrenten otra embestida. Es mejor que descansen bajo sus focas que ser masacrados en sus propias calles. Hashirama asintió lentamente, ya con un plan en mente. Y la gente observaba, en silencio, esperando una salvación más extraña que cualquier otra que hubieran conocido. Hashirama juntó las manos, y sus dedos se entrelazaron con una secuencia de formas que Batu había empezado a reconocer, aunque nunca pudo comprender su propósito. La última forma se detuvo un instante, inmóvil. Y en el intervalo entre respiraciones, todos y cada uno de los guerreros de madera se detuvieron. Las grandes construcciones, tan recientemente inundadas de movimiento y sangre, se congelaron en su lugar. Sus extremidades dejaron de crujir. Sus raíces dejaron de contraerse. Volvieron a ser estatuas. Imponentes siluetas de corteza, palo fierro y poder silencioso, erguidas entre las ruinas como guardianes de un mito olvidado. El viento pasaba entre sus piernas y brazos y subía por las torres derruidas de la ciudad, lamentándose por las grietas con la tenue voz de algo antiguo. Y la gente, esos maltrechos supervivientes que habían vivido bajo la sombra de la colmena y del horror, lo observaba todo en silencio.
Hashirama dio un paso adelante, se arrodilló junto a un espacio despejado de piedra quemada e hizo un segundo sello. Esta vez solo con la mano derecha, con los dedos fuertemente apretados, salvo el índice y el corazón, que se apretaban como las mandíbulas de una aguja. Luego apoyó la palma de la mano en el suelo. Hubo un parpadeo. Entonces, el papel se derramó. Un enorme pergamino, grueso como el muslo de un hombre enrollado, pero que ahora se desenrollaba como una serpiente de pergamino color ceniza. Se desplegó sobre los escombros y la sangre, enroscándose entre las vigas caídas y alrededor de los cadáveres que aún yacían destrozados y olvidados a la intemperie. Símbolos comenzaron a formarse en su superficie, oscuras líneas de tinta que parecían grabadas al fuego, cambiando y creciendo con lentitud. Hashirama respiró hondo. Al principio no habló. Su mano permaneció sobre el pergamino y sus ojos cerrados. Esto llevará tiempo, dijo finalmente en voz baja. Nunca se ha hecho un sellado como este. No a esta escala. Ni yo ni nadie. Dame 15 minutos para formular todo esto. No apartó la mirada del pergamino. Mientras trabajo, añadió, díganles. Díganles lo que deben hacer. Prefiero no obligar a nadie. Batu asintió bruscamente. Su yelmo seguía sujeto al costado y el aire frío le azotaba la piel. Dio un paso adelante, mientras el suelo crujía bajo sus botas, y alzó la voz. Mortales llamó, y su voz resonó fuerte y áspera por toda la plaza. Escuchen. La gente se movió, revolviéndose como pájaros sobresaltados. Algunos se estremecieron. Otros se acercaron. Todos se volvieron hacia él, con los ojos hundidos y manchados de hollín. Hombres, mujeres, niños. Empleados. Escribas. Trabajadores de la forja. Los restos destrozados de lo que una vez fue una ciudad. No pueden quedarse, dijo Batu, y las palabras le pesaban en la boca. Este lugar no es seguro. Los traidores que expulsamos volverán. Y cuando vengan, puede que no estemos aquí para detenerlos. Dejó que las palabras se asentaran. El silencio posterior no fue vacío. Cargaba con el peso de todo lo que habían visto y todo lo que temían que aún estaba por venir. Mi aliado, dijo Batu, señalando a la figura arrodillada junto al pergamino, tiene un poder sin igual. Puede encerrarlos a todos. No en la muerte. No en el éxtasis. Pero a salvo. No sentirán hambre. No sentirán dolor. No conocerán el miedo. Dormirán durante el fuego de esta guerra y despertarán cuando termine. Vivos. Completos. Alguien se movió entre la multitud. Un niño tosió. Un hombre mayor murmuró algo. El murmullo empezó a crecer, tenue e incierto. No morirás, repitió Batu. No mientras él siga en pie. No mientras yo respire. Se giró hacia Hashirama, que permanecía arrodillado con la mano sobre el pergamino. El aire a su alrededor se doblaba y brillaba ligeramente, como si estuviera bajo un gran peso. El pergamino se había alargado. Se había ensanchado. Los símbolos ahora formaban círculos, con escritura negra bordeada por líneas de tinta roja que brillaban con chakra. El papel crujía al desplegarse, como hojas secas arrastradas por un viento inmóvil. Confía en él, dijo Batu. Confía en nosotros. Y volverás a ver el sol. Y en ese momento, empezaron a comprender. O al menos, a tener esperanza. Ninguno alzó la voz para protestar. No hubo preguntas a gritos, ni manos apretadas, ni negativas desorbitadas. La quietud que los invadió no fue resignación, sino algo más silencioso. Una especie de rendición. De la que nace no del miedo, sino de la lenta erosión de todo lo demás. 14 minutos transcurrieron como el tañido de una campana lejana. El viento arrastró cenizas por la plaza. Los escombros se asentaron. El humo se disipó. Y Hashirama se puso de pie. Se sacudió el polvo de las manos, lento y metódico. Su túnica absorbió la brisa y se enroscó suavemente alrededor de sus piernas. El pergamino a sus pies se extendía ahora de un extremo a otro de la plaza. Un río de pergamino, pálido y ancho, con la superficie llena de tinta.
Símbolos escritos en una escritura que Batu nunca había visto, curvados y afilados, latiendo débilmente como si tuvieran aliento propio. Glifos más antiguos que la ciudad misma. Hashirama se giró hacia él. Está hecho, dijo. Batu asintió una vez. Diles que se tomen de las manos. Sin guantes. Piel con piel. Todos necesitan estar conectados. Este sello hizo una pausa, entrecerrando los ojos solo se puede usar una vez. Batu dio un paso al frente y transmitió las instrucciones. Su voz resonó por la plaza, no fuerte, sino profunda. Repitió las palabras según fuera necesario. No todos entendieron a la vez, pero bastantes sí. Los demás lo siguieron. Las madres tomaron de la mano a sus hijos. Los trabajadores se tomaron del brazo. Los soldados se quitaron los guantes y apretaron palmas contra palmas. Los heridos fueron socorridos por quienes aún permanecían de pie. Con dedos temblorosos, se extendieron unos a otros. Se formaron filas, nudos de humanidad atados en cadenas improvisadas. Un pueblo roto, unido únicamente por la sensación de la carne ajena. El aire estaba cargado de silencio. Nadie preguntó qué sucedería después. Hashirama caminó hacia el más cercano. Un niño de no más de 10 años, con la cara manchada de hollín y los ojos demasiado abiertos. El shinobi se movía con la calma de quien ya había hecho algo así antes, aunque no a esta escala. De su espalda se extendían zarcillos de madera, finos y lisos, cada uno colgando del borde del pergamino que tenía detrás. Se retorcían y flexionaban al ritmo de sus pasos. Como raíces buscando tierra. Se arrodilló ante el niño. Extendió la mano izquierda y colocó la palma suavemente sobre su frente. El niño ni se inmutó. Luego, con su mano derecha, Hashirama formó un símbolo. El movimiento fue simple. Rápido. Sello, dijo. Los símbolos del pergamino brillaron. Un pulso de luz, tenue pero nítido, recorrió su superficie como una vaina en llamas. Los zarcillos de madera se tensaron. Por un instante, todo permaneció en silencio. Y entonces, como si fueran una sola persona, cada persona vinculada a otra desapareció en una gran columna de humo blanco. Cientos y cientos de miles, tal vez incluso millones, desaparecieron en un solo instante. Batu se quedó quieto. Observó lo que pasó. El pergamino los atrajo hacia sí y los dobló sobre la tinta. Hashirama dejó caer sus manos. Retrocedió un paso. Su respiración era lenta y mesurada. Su mirada se posó en el lugar donde había estado el chico. No había ninguna marca. Ninguna sombra. Los símbolos negros en su rostro, alrededor de sus ojos, parpadearon y casi desaparecieron. En cambio, se atenuaron en intensidad, pero seguían presentes. La mayor diferencia, notó Batu, residía en el repentino cambio de tono en la piel de Hashirama, que se volvió mucho más pálida que antes del sellado. Había usado demasiado su poder para este acto divino. Las bolsas de los ojos y las mejillas de Hashirama se oscurecieron. Está hecho, repitió. Su voz era pesada. Cansado. Todos los supervivientes habían desaparecido. Inhalando. Hashirama enrolló el pergamino gigante y lo selló dentro de otro pergamino mucho más pequeño. Batu asintió. ¿Necesitas descansar? Hashirama negó con la cabeza. Al hacerlo, los restos de las marcas negras en su rostro desaparecieron por completo y exhaló lentamente. Me ha agotado bastante chakra. Pero no hay de qué preocuparse. Puedo recuperar esto sobre la marcha. He pasado por cosas mucho peores. Como tú digas. Con los últimos supervivientes sellados y guardados en el pergamino, la colmena de la Esperanza Roja permanecía vacía tras ellos. No en silencio, no del todo. Los fuegos aún ardían en sus niveles más profundos, y los restos de los motores en ruinas aún crujían contra el viento cambiante. Pero la gente se había ido. Los que respiraban, los quebrados, los que apenas vivían. Todos se habían plegado, su peso se había convertido en tinta y voluntad. No había nada más que hacer allí. Así que se alejaron de ello. Dejaron atrás la ciudad mientras el sol se desvanecía tras la neblina. Ningún estandarte ondeaba en sus torres.
No se envió ninguna señal. Ningún mensaje de triunfo. Solo las largas sombras de los árboles que ahora crecían de piedra y metal, con sus ramas rozando el cielo en lugar de agujas. Pasaron las puertas y no miraron atrás. Ante ellos se extendían las tierras muertas entre las colmenas. Un páramo tallado por el fuego y la pisada. Trincheras excavadas tan profundas que se tragaban a los hombres enteros. Humo que se elevaba de los tanques rotos como incienso sobre una tumba. La tierra allí estaba negra por las pisadas de 10.000 máquinas de guerra. Colinas aplanadas. Bosques quemados hasta sus raíces. Cráteres superpuestos. Kilómetros de nada más que restos oxidados y muertos. Ni pájaros. Ni bestias. Solo guerra. Se movieron sin descanso. Ejércitos chocaban en el horizonte. Olas de carne y metal se empujaban entre sí, guiadas por banderas, señales de voz y la locura de los dioses. Filas de hombres marchaban hacia el fuego sin pausa. Regimientos blindados arrasaban con los cadáveres de la última hora. Las cañoneras rugían en lo alto, desapareciendo entre nubes de ceniza. Titanes se movían en la distancia, grandes máquinas que caminaban como torres con patas, y cada paso hacía temblar el suelo. Se alzaban como dioses hechos de horno y acero, flanqueados por filas de tanques y artillería atronadora. Y aún así la lucha nunca cesó. No había frentes. Ni flancos. Ni líneas que defender. Solo matanza abierta. La guerra sangraba en todas direcciones, una marea sin orillas. Los que murieron fueron pisoteados por los que los siguieron. Los que sobrevivieron ya estaban muriendo. Capítulo 14. El viento cambió. Y luego el mundo se desaceleró. Sobre el borde irregular del horizonte apareció una figura enorme, encorvada y terrible. Un titán de metal ennegrecido y acero quemado, con el cuerpo deformado por el calor y la guerra, sus extremidades fundidas en la ruina. Se movía sobre patas como torres de asedio, y cada pisada abría surcos en la tierra. Su figura era humanoide solo en el sentido más básico, encorvada, ancha y repleta de armamentos que ninguna forja en su sano juicio podría haber imaginado. Los cañones sobresalían de su columna vertebral como protuberancias óseas. Las armas giratorias crujían bajo sus hombros. Su pecho latía con algo vivo, un núcleo rojo brillante entrevisto a través de cables y placas oxidadas. Se detuvo. Un arma giró. Un clic. Un zumbido. Luego disparó. Lo que vino no fue luz. Ni fuego. Sino algo intermedio. Un rayo que aullaba como el viento a través de un cañón roto. Cayó al suelo a 1 kilómetro de distancia, y donde impactó, la piedra dejó de existir. Un destello blanco, un valle excavado en el mundo como tallado por la mano de un dios vengativo. El cráter resplandecía con luz fundida. No quedó nada en su interior. Millones debieron morir en un instante. El suelo tembló cuando otro gigante apareció en el horizonte, más bajo esta vez, pero no menos amenazante. Y luego vino otro. Y otro más. Y otro más. Se alzaron tras el primero como fantasmas de una fosa común. Docenas. Decenas. Cada uno, un coloso con una armadura que jamás había conocido el óxido, solo la guerra. Sus formas variaban. Algunos con brazos como arietes, otros erizados de armas desde la rodilla hasta la coronilla. Sus cabezas eran abovedadas e impasibles, algunos coronados con cuernos, otros flanqueados por emisores que aullaban al viento y al cielo. Todos se movían en una sincronía inquietante, sus articulaciones rechinando como piedras de molino, sus armas calentando el aire hasta que el cielo mismo parecía ondularse con la presión. El mundo tembló. Sus pisadas retumbaban como el redoble de un tambor de ejecución. Con cada paso, conquistaban la tierra, y con cada descarga la destruían. Rayos de luz azotaban el horizonte. Columnas de fuego convertían a los soldados en cenizas. El calor de su paso curvaba la piedra e incendiaba los escombros. El aire mismo gritaba. Hashirama dio un paso adelante, entrecerrando los ojos ante la distorsión en el espacio que los separaba. La energía le resultaba familiar. Repugnante. Retorcida. Era la misma que emanaba de los demonios con los que había luchado antes.
Esa presencia empalagosa y antinatural que roía los límites de la percepción. Pero aquí se aferraba al acero. Al hierro. Se aferraba a los cascos de las máquinas como la podredumbre sobre la carne. Levantó la mano y dejó que la energía se asentara en su palma. La sintió estremecerse contra la suya. Estaban vivos, en cierto modo. O mejor dicho, algo vivía en su interior. Enterrado en lo más profundo de su ser. Latente. Observando. Respirando a través de tubos y cables. Jinchuriki. Esa fue la palabra que le vino a la mente. No perfecto, pero casi. Bestias con colas selladas en carne, encerradas en jaulas de chakra y piel. Estos titanes, quizás, eran similares. Espíritus no encerrados en huéspedes humanos, sino en máquinas. Una pregunta se formó en su mente, sin respuesta. ¿Qué clase de criaturas enjaulaba voluntariamente entre hierro y armas? Él dio un paso atrás. Eran demasiados. Ni uno ni dos. Una legión. Cruzaron la llanura ennegrecida, un ejército de golems de la muerte. Cada paso los acercaba. Más cerca de la colmena. Más cerca de lo que aún vivía más allá. Él giró la cabeza. Batu permaneció junto a él, impasible. Su armadura humeaba tras la batalla. Los sellos de su hombro aún corrían sangre. Legio Mortis, dijo Batu. Su voz era baja y firme. Legión de titanes. Traidores. Destructores. Hashirama guardó silencio por un momento. Sus ojos no se apartaron de las máquinas que avanzaban. Observó cómo una de ellas apuntaba con sus armas a una columna distante de blindados aliados, a casi 1 kilómetro de distancia, y luego los reducía a la nada con un solo pulso. Las llamas se elevaron 30 metros hacia el cielo. 10 Irae los lidera, añadió Batu. El más grande y poderoso de los titanes traidores. Si llegan al Palacio Imperial, quién sabe cuánto daño causarán. Hashirama asintió. Según entendía, el gobierno de todo este mundo se encontraba en el Palacio Imperial. Desde allí coordinaban sus defensas y logística, donde gobernaba su emperador. Era su último bastión. Si caía, el enemigo ganaría y los inocentes sufrirían. A Hashirama no le gustó cómo sonaba eso. Entonces los detenemos. Batu asintió. ¿Cómo? Hashirama observó a los titanes mientras marchaban por la llanura destrozada. Aún sentía la fatiga calando hondo en sus huesos, con el chakra reducido tras sellar a los supervivientes de la Esperanza Roja. Sus reservas se habían reducido a brasas. Sin una cultivación adecuada, sin una hora de silencio para reunir y refinar el aire contaminado que lo rodeaba, convirtiéndolo en algo limpio y útil, no podría volver a conjurar su modo sabio. Y sin el modo sabio, sus técnicas más poderosas quedarían fuera de su alcance. Pero una hora era algo que no tenía. Batu permanecía a su lado, rígido en su armadura, con la mirada fija al frente con una urgencia sombría y desesperada. Una hora allí podría significar la muerte de otro 1.000.000 de almas. Otros 1.000 millones, tal vez. No tenían tiempo para perder. Así que él observó. Desde tras las lejanas crestas se oían ráfagas dispersas de artillería. Los proyectiles ascendían en arcos de humo y llamas, alcanzando a los imponentes colosos que se movían pesadamente como montañas de hierro en movimiento. Explosiones florecieron brevemente en sus superficies, floraciones blancas contra el blindaje color óxido, pero cada vez que los proyectiles se acercaban, algo ondulaba en el aire alrededor de los titanes, y los proyectiles parecían desvanecerse. Una barrera invisible aparecía y desaparecía, un velo brillante que desafiaba los sentidos de Hashirama. Entrecerró los ojos. Observó con más atención. Un escudo. Alguna barrera forjada por estos traidores, una capa más allá del simple acero. Había visto algo así antes, pero nunca a esta escala. ¿Cuán fuerte era? ¿Podría ser perforado solo con fuerza, o debía ser sorteado mediante astucia y sutileza? Por todo el campo yacían los cadáveres de titanes caídos. Gigantescos montones de metal ennegrecido y alambre retorcido. Sus barreras se habían roto de alguna manera. Había un límite, entonces. Pero ¿cuál era ese límite? Aún no lo sabía. Tenía que hacerlo a la antigua usanza.
¿Estas cosas tienen tripulación dentro? Hashirama se giró hacia Batu. Los astartes asintieron. Sí. Hashirama se dio la vuelta. Bueno, esto va a ser un poco arriesgado. Así que quédate atrás, a menos que quieras que te vuelva a sellar. Me quedaré atrás, por si acaso. Hashirama se movió. Rápido. El suelo se estremecía con cada paso lejano de los titanes, pero sus pies se mantenían firmes sobre la llanura sembrada de escombros. Corrió hacia el más grande de ellos, una criatura de acero y odio, encorvado como un dios moribundo bajo su propio arsenal. Cañones sobresalían de sus hombros, brazos, columna vertebral. Una bestia hecha para el asedio. Hashirama creó un sello y la luz se dobló a su alrededor, volviéndolo prácticamente invisible. Arte ninja. Jutsu camaleón. Útil, porque los titanes no estaban solos. No, los acompañaban convoyes de vehículos blindados, unidades de apoyo. Ninguno de ellos lo notó al pasar junto a ellos, invisible e inaudible. Mientras corría, su vista captó una pequeña piedra en el suelo, medio cubierta de ceniza. Se agachó, rápido y con suavidad, y la recogió con una mano. Sin pausa, la arrojó hacia adelante. Un movimiento de muñeca. La piedra giró por el aire y chocó contra el pie metálico del titán con un sonido como el de una moneda al caer sobre una piedra. Luego rebotó. Rodó. Se detuvo en un rizo de metal retorcido. Nada. Él frunció el ceño. Sobre él, un proyectil se deslizó desde una línea distante. Un arco alto. Una estela brillante. Se acercó, silbando como una maldición del cielo. Y entonces, a una docena de metros de la mole del titán, se desvaneció. No explotó. No se desvió. Simplemente, desapareció. Volvió a alzar la vista hacia la imponente criatura. Sus armas aún ardían por el fuego reciente. El humo se elevaba en espirales por los respiraderos como incienso en un templo profanado hacía mucho tiempo. El titán no se movió. Se mantuvo firme, preparado para el retroceso de su propia furia. Esperando, quizás, la siguiente orden. O quizás no esperaba nada en absoluto. Hashirama hizo un sello manual sin pensarlo. Un solo clon de madera se alzó junto a él, formado con corteza, chakra y voluntad. El clon asintió una vez y luego corrió hacia adelante, a paso suave, con paso firme. El clon pasó el punto donde el caparazón había desaparecido. No pasó nada. Ningún destello. Ninguna onda. Ningún destello de luz ardiente ni ráfagas de aire. El clon simplemente corrió, ileso, sin ser molestado, sin dejar marcas. Hashirama parpadeó una vez y luego lo siguió. Cruzó la línea de la misma manera, con paso seguro y postura serena. No sintió ningún empujón. Ninguna presión. Ningún tirón. Solo el sonido de botas sobre piedra rota y el lejano estruendo de la guerra. El aire era denso, pero no pesado. Quieto, pero no silencioso. Disminuyó la velocidad hasta detenerse y volvió a mirar al titán. Su superficie era una catedral de remaches y cicatrices. Docenas de cañones se alzaban sobre sus hombros como buitres. Agujas de acero afilado sobresalían de su espalda. Su blindaje estaba tallado con glifos y runas, muchas de las cuales brillaban tenuemente con una luz interior. Símbolos corruptos, tal vez. Demoníacos. Pero lo que más le impactó fue que la máquina no se había girado para mirarlo. Permanecía inmóvil, firme, con sus enormes extremidades inmóviles. Ah, dijo en voz alta. Él levantó una ceja. Bajó la mirada hacia su propia mano, flexionó los dedos y luego volvió la mirada hacia la imponente bestia. El clon se había desplazado hacia su flanco derecho y ahora estaba junto a uno de los puntales hidráulicos incrustados en el tobillo. Hashirama lo siguió, con pasos cuidadosos y pausados. Conveniente, murmuró. Y lo decía en serio. Porque, fuera cual fuese el escudo que portaba esta criatura, parecía no importarle en absoluto ni él ni lo que pudiera hacer. Y eso la hacía excepcionalmente vulnerable al sabotaje por parte de unidades o individuos que pudieran burlar a los equipos de apoyo del titán. Hashirama saltó alto y se aferró a una plataforma cerca de la pierna izquierda del titán.
Allí, Hashirama se tomó un momento para examinar la articulación de la cadera. Verán, una máquina tan grande requeriría que muchos componentes funcionaran en conjunto en todo momento. Algunos componentes eran más importantes que otros, sin duda, pero todos debían funcionar como uno solo. El fallo de un solo componente, sobre todo de los importantes, causaría un fracaso total. En este caso, destruir una sola de las articulaciones de sus patas significaría que todo el titán caería. ¿Pero qué jutsu podría utilizar? El estilo madera, a menos que se sustituyera por senjutsu, era incapaz de generar explosiones de poder, las necesarias para destruir la articulación. También dudaba de las etiquetas explosivas para este tipo de tarea, ya que eran más adecuadas para objetivos fáciles. El jutsu de fuego quedaba descartado, ya que Hashirama no poseía afinidad por el fuego y no podía recurrir a las formas superiores de jutsu de fuego. Se detuvo un momento y miró hacia atrás. ¿Acaso Naruto no tenía esa bola de chakra giratoria? ¿Cómo la llamaba? Ah, sí, Rasengan, un vórtice que giraba en todas direcciones simultáneamente. Muy peligroso. También muy destructivo y, por consiguiente, perfecto para su tarea. Hashirama extendió la mano derecha y bombeó chakra, moldeándolo en un vórtice que giraba en todas direcciones, creando la familiar forma azul del Rasengan. Demasiado pequeño. Así que lo hizo cada vez más grande, hasta que tuvo el tamaño de una pequeña roca. Para aumentar su poder de corte, Hashirama infundió chakra de agua en el vórtice y observó cómo se hacía visible, entrelazando anillos y discos de agua que giraban tan rápido que parecían cuchillas. Perfecto. Sonriendo, Hashirama lanzó el Rasengan de agua a la articulación y observó cómo el jutsu detonaba y, en un chorro de agua, la destrozaba. El titán retumbó mientras se tambaleaba hacia un lado y caía. Capítulo 15. El titán cayó como las ruinas de una torre demasiado alta. Su derrumbe provocó un temblor sordo en la corteza terrestre, un profundo gemido ahogado por el polvo que se alzaba en láminas. El suelo absorbió su peso y tembló bajo él. El metal chirrió. Las tuberías estallaron. En algún lugar de sus entrañas, algo explotó. Las llamas lamieron los respiraderos a lo largo de su costado como el aliento a través de dientes rotos. Luego vino el silencio. Y el resto se detuvo. Cientos de titanes. Dioses imponentes y deformes, forjados con óxido, cromo y obra demoníaca. Se detuvieron al ver al caído. Sus filas se rompieron como olas enmudecidas. Sus cabezas giraron con gracia mecánica, con las armas aún preparadas, los motores aún zumbando. Pero ninguno se movió. Debajo de ellos, sus sombras se extendían alargadas sobre los páramos. Hashirama permaneció bajo ese silencio. El viento azotaba el dobladillo de su túnica. Podía sentirlo. La confusión, la vacilación que emanaba de las monstruosas máquinas y su ejército de escolta. La infantería y los blindados que las acompañaban, los equipos de apoyo y las cuadrillas de los cultistas, todos aminorando el paso a la par, cada uno atado al ritmo titánico de las máquinas más grandes. Era algo inusual. Una pausa. Y eso era todo lo que necesitaba. Eran grandes. Demasiado grandes para recuperarse rápidamente. Un tambaleo en su línea creaba ondas. Uno flaqueó y el resto tuvo que cambiar. Ajustarse. Recalibrarse. Una vacilación de gigantes. Y en ese espacio estaba el tiempo. Y el tiempo lo era todo. Él respiró profundamente. Hashirama cerró los ojos. Se sumergió en sí mismo, con las manos sueltas a los costados. No recogía de la naturaleza, todavía no. El aire era demasiado denso, la corrupción demasiado alta. Eso llevaría más tiempo. Así que se adentró en su interior. Cuerpo y mente. Célula y pensamiento. Extrajo el chakra con precisión, sin paciencia. Lo forzó. La regeneración llegó rápido. Antinatural. Dolorosa. Tiró con fuerza de su cuerpo, de sus células vivas y de su mente, la fuente de energía espiritual. Sacarla de esta manera era una de las peores cosas que un shinobi podía hacer, y Hashirama solo tenía margen de maniobra gracias a su regeneración natural. Pero llegó. Continuó.
Le costó más de lo que podría pagar pronto. Pero llegó. 10 segundos. Y ya estaba hecho. Abrió los ojos. Canalizó el chakra e hizo el sello. Liberación de la madera, murmuró. El advenimiento de un mundo de árboles en flor. Los titanes se alzaban como leviatanes de hierro, cada disparo de sus cañones excavaba valles en la tierra, cada paso convertía la piedra en polvo. En completa ruina, se acercaban a los Viju, al menos en los resultados. En combate, eran mucho más débiles. Ya había demostrado una simple verdad. Podían caer. Y con bastante facilidad, además. No se mantenían solos. Marchaban con pantallas de armadura y enjambres de infantería, cables de suministro y órdenes de voz que se encadenaban al mando de campo. Si se eliminaba eso, los dioses de acero se convertían en torres de hierro ciego, lentas para girar y aún más lentas para levantarse una vez obligados a arrodillarse. Hashirama sintió un dolor profundo donde el chakra debería haberse acumulado y supo que no podía destrozar a la legión por la fuerza, todavía no. Pero no lo necesitaba. Solo necesitaba romper el entramado que los mantenía en pie, cortar las arterias y dejar que los colosos se desangraran. Separados de su apoyo, los titanes eran vulnerables. A pesar de toda su capacidad destructiva, no parecían capaces de defenderse de los infiltrados, al menos de los de su nivel. Respiró hondo. El aire olía a aceite quemado y polen, y posó la mirada en la marea de tanques y hombres que marchaban alrededor de los titanes como adoradores en un santuario. Eran el latido de la hueste. Si se detenía el corazón, el cuerpo seguiría. Y él, trágicamente, conocía 1000 maneras silenciosas de detener un corazón. Colocó sus palmas en la tierra. Y el mundo respondió. Comenzó lentamente. La tierra se agrietó. La piedra se partió. Surgieron raíces, delgadas al principio. Luego gruesas. Luego monstruosas. Troncos estallaron como pilares erigidos por dioses olvidados. Ramas atravesaron carcasas oxidadas y destrozaron las cáscaras de tanques. Crecieron sin rumbo ni vacilación, alimentadas por el chakra que emanaba de la forma de Hashirama. Atravesaron y salieron del suelo cubierto de ceniza y se deslizaron hacia los titanes a una velocidad que ningún hombre podía superar. Árboles sin hojas. Árboles con espinas del tamaño de espadas. Árboles con flores del tamaño de rocas. Gritos y rugidos resonaron, acompañados de explosiones y disparos, que fueron rápidamente ahogados por el volumen de madera, corteza y raíces. Pero ese fue solo el primer efecto. Las flores se desplegaron. Brillaban con colores rojos, dorados y extraños rosas que brillaban tenuemente bajo el cielo envuelto en neblina. Sus pétalos temblaron y luego liberaron nubes de polen espeso, de color amarillo verdoso, que flotaban bajas y lentas como la niebla que brota de una tumba. Se lo llevó el viento. Se extendió por el campo de batalla en oleadas. Sobre los tanques. Sobre la infantería. Hacia los titanes. El suelo se partió de nuevo. No con furia. No con truenos. Sino lenta, deliberada. Raíces gruesas como cables se enroscaban en las heridas de la tierra, resbaladizas por la savia y la tierra negra. Se movían silenciosamente, elevándose como el aliento de pulmones que no habían aspirado aire en siglos. Encontraron los pies de gigantes y no los atacaron. Resistieron. Se arrastraron sobre la armadura que crujía bajo la presión. Envolvieron pistones y articulaciones de tobillos del tamaño de torres. La corteza raspó el acero. La corteza resistió. Los titanes se movieron, algunos retrocediendo con la lenta conciencia de algo que era perseguido. Uno levantó la pata y la bajó con fuerza, agrietando una carretera de piedra y se agrietó bajo ella. Pero las raíces resistieron. No se rompieron. Se elevaron con el pie y se aferraron a él, arrastrándose por la superficie como grilletes hechos de los huesos del mundo. Los titanes seguían disparando. Los proyectiles silbaban sobre sus cabezas. El aire se desgarraba en líneas de luz y calor. Pero cada movimiento se convertía en una carga. Cada cambio de postura se hacía más lento. Lo que antes se movía pesadamente ahora se movía con dificultad.
Abajo, entre las trincheras y los tanques calcinados, cayeron los primeros cuerpos. Ningún destello. Ningún grito. Solo quietud. Hombres con armadura antiaérea andrajosa, con los fusiles bajados. Con la boca abierta. Se tambalearon y luego cayeron, uno tras otro, como atrapados en el silencio de una nana que ninguno de ellos oyó hasta que fue demasiado tarde. El polen se había sentado. Flotaba como polvo en el aire roto, una niebla dorada arrastrada por la brisa. Cubría labios, se deslizaba por gargantas, se anidaba en la carne de los pulmones como semillas que buscan tierra. Hashirama lo había creado para este propósito. Un don nacido no del veneno, sino del sueño. Un jutsu de silencio. De acabar con las guerras sin necesidad de matar. Los soldados traidores cayeron en grupos. Los fusiles se les resbalaron de las manos. Algunos se arrodillaron antes de caer, otros cayeron como marionetas con las cuerdas cortadas. No hubo sangre. No hubo fuego. Solo la quietud de cuerpos que no volverían a levantarse ese día. Ni siquiera los astartes enemigos se salvaron. Su tamaño, su fuerza, su desafío forjado genéticamente les dieron minutos más, pero ninguna inmunidad. Cayeron con un traqueteo de armadura. Sus yelmos golpearon la piedra. Yacieron con sus mejores galas como reyes dormidos bajo un cielo tormentoso. Y los titanes, las grandes máquinas dioses andantes, se estremecieron. El polen encontró las grietas de sus cascos, las finas costuras donde el blindaje se unía al escape, donde las válvulas de admisión se abrían para absorber el aire. Ningún filtro lo retuvo. No era polvo. No era gas. Era chakra, transmutado y formado por naturaleza y voluntad. Se deslizó entre todo lo que pretendía bloquearlo, se filtró en los pulmones de los vivos y en los engranajes de los moribundos. Llegó a las cámaras de la tripulación y a los reactores. Llegó a los hombres que manejaban las palancas y a las mujeres que leían el Auspex, y posó su mano sobre ellos. Y durmieron. Algunos titanes se quedaron paralizados. Otros dieron un paso y no bajaron el pie. Sus armas silbaron una vez más y luego se detuvieron. Los motores rugieron bajo y se apagaron. Sus luces parpadearon, inseguras, y luego se apagaron. El campo fue cambiado. Hashirama se alzaba solo en el centro, quieto y silencioso como los árboles que había creado. A su alrededor, el nuevo bosque se extendía, con raíces enroscadas sobre cráteres y cadáveres, flores floreciendo en las bocas de tanques oxidados. Los titanes eran estatuas ahora. No estaban muertos. Pero soñaban. De los 100 que marchaban, más de la mitad se habían detenido. El resto se quedó atrapado tras sus hermanos, incapaces de avanzar sin aplastarse a sí mismos o forjar nuevos caminos a través del terreno accidentado y las colinas iluminadas por el fuego que bordeaban el campo de batalla. Tomaría tiempo. Se dispersarían y desviarían su ruta. Los ralentizaría, los desarticularía. Y para máquinas de ese tamaño, cuyos pasos eran medidos y deliberados, la demora significaba la derrota. El aire temblaba con el rugido bajo y palpitante del gigante dormido. Donde los demás titanes se hundían bajo raíces florecientes y silencio, este permanecía completamente inmóvil. Su piel metálica intacta, sus armas en reposo, el tenue resplandor de la luz del horno apagado tras las láminas blindadas. Era 2 veces más alto que cualquiera de sus hermanos, su metal negro bruñido hasta un brillo de espejo en los fuegos que aún ardían en la llanura. Hashirama podía sentir su mirada aunque no tenía ojos. Una vigilancia silenciosa, firme como la estrella del norte. Unos pasos rasparon la arena tras él. Batu se detuvo a su lado, su sombra se extendía en el polvo. Su armadura estaba desgarrada y ennegrecida, pero caminaba con la calma de un cazador que ha probado la sangre y anhela más. Diezirae, dijo Batu. Ha matado a muchos inocentes. ¿Cómo puedo ayudar? Hashirama exhaló, delgado y mesurado. Estoy agotado, dijo. No me queda chakra para un golpe mortal. Solo me queda una opción. ¿Por dónde es ese camino? Sabotaje, dijo Hashirama. Pero eres demasiado grande para ser sigiloso, sin ánimo de ofender. Pero te verán venir. El shinobi sacó un pergamino desellado.
Batu resopló al reconocerlo. Te sello aquí, dijo. Me deslizo dentro del titán y, una vez dentro, te liberaré. Lo romperemos desde dentro. Si tiene corazón, lo romperemos. Batu giró el timón hacia el imponente motor. Observó el resplandor que se reflejaba en los armazones. Tras un instante, asintió. Adentro, dijo. Bien. Hagámoslo. Seguiré tu ejemplo, Hashirama. Vamos, dijo Hashirama, sellando rápidamente a los astartes en el pergamino, antes de correr hacia el titán. Una entidad de ese tamaño y magnitud probablemente no tendría la capacidad de distinguir a los humanos individualmente en el caos del campo de batalla. Estaban destinados a objetivos más grandes, a enemigos más obvios, lo que significaba que posiblemente podrían verlo durante su aproximación. Para eso estaban sus unidades de apoyo. Hashirama juntó las manos y formó un sello. Arte ninja. Jutsu camaleónico. La luz se retorció. Su figura se desdibujó y se desvaneció. No se había ido, sino que estaba oculta, doblada en las costuras del mundo como un hilo tensado. El aliento de chakra que costaba era pequeño. Podía permitírselo. Lo que necesitaba ahora era velocidad. Corría más rápido que el sonido, más rápido que la vista, un borrón sobre las ruinas calcinadas. Sus pies chocaban con piedra, metal y raíces a la vez. Tanques muertos yacían medio devorados por la corteza. Hombres se desplomaban bajo árboles cubiertos de polen. Titanes dormidos yacían como monumentos, sus cascos brillando con un rojo apagado en la neblina de la guerra que aún se cernía sobre ellos. Adelante, el titán. Día de juzgador. Se movía sin cautela ni cuidado, pisoteando a sus camaradas con la lenta y aplastante arrogancia de algo demasiado grande para imaginar la muerte. Un pie se estrelló contra un cráter donde una máquina menor aún se retorcía, sepultándolo bajo toneladas de hierro que crujía. Hashirama entrecerró los ojos. No dijo nada. Él saltó. El aire lo atravesó con fuerza. Sus pies chocaron contra la curva del hombro del titán. El metal tibio bajo las suelas de sus sandalias. El chakra le inundó las piernas y los pies, clavándolo en la piel del monstruo. Trepó. Más allá del casco y el blindaje. Más allá de baterías de cañones tan largas como patios. Más allá de cables erizados, tan gruesos como troncos. Aún más alto. Y allí, entre las amplias aletas de su lomo acorazado, se alzaba un templo. O algo parecido. Una catedral forjada en la columna vertebral del dios máquina. Se alzaba de la armadura como un parásito injertado en un gigante. Agujas como dedos rotos se extendían hacia el cielo, trazadas con oro y suciedad por igual. 1000 vidrieras resplandecían con imágenes demasiado grotescas para seguirlas. Hashirama se agachó. Sacó un kunai. Solo uno. Observó las puertas. Las ventanas. Docenas de ellas. Abiertas. Sin vigilancia. Sin sensores, sin barreras, sin soldados. Solo armas pesadas apuntando hacia arriba, diseñadas para matar a distancia. Se habían preparado para ejércitos. No para un solo hombre. Su error. Se puso de pie y dio un paso adelante. Ningún sonido. Ninguna sombra. Atravesó una de las altas puertas arqueadas y se adentró en la oscuridad, y nadie lo vio entrar.